Ok. Creo que ya estamos grabando o no. Sí, ya estamos grabando, ¿no? Bien, entonces les decía pues que tenemos este resumen aquí donde estamos de las leyes de los gases ideales, la ecuación de estado, ¿no? La ecuación combinada y la ley de Dalton, que es la que más aplicamos, ¿ya? Entonces, en base a esto, bueno, aquí yo tenía también ahí un resumen que es lo mismo que hemos visto ahorita, ¿no? Permítanme mostrarles este resumen de, aquí está, ¿no? La ley de Boyle es cuando se trabaja, bueno, las leyes de los gases ideales son tres, la de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac. ¿Qué relacionan entre ellas? ¿Cómo varía la presión, el volumen y la temperatura? En las tres leyes permanece constante, o sea, cuando hablamos de la ley de los gases ideales, permanece constante la cantidad de gas, vale decir los números de moles, no cambian, ni entra ni sale gas. En la de Boyle indica que es temperatura constante, es proceso isotérmico, ese que tenemos ahí, no es el proceso isotérmico, ¿ya? Y me dice que la presión varía inversamente con el volumen, ¿no? Es inversamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que si el volumen aumenta, la presión aumenta también, ¿no ves? Y tenemos una fórmula, presión 1V1, presión 2V2. La ley de Charles es a presión constante, proceso isobárico se llama. Y me dice que el volumen depende directamente de la temperatura cuando la presión permanece constante. Y tenemos una ecuación que se deriva de ahí, B1T1 igual a B2T2. La ley de Gay-Lussac es un proceso isocórico porque el volumen permanece constante y cuando es así, la presión depende directamente de la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión. A menor temperatura, menor presión. Y la ecuación se traduce en esta relación de P1T1 igual a presión 2 sobre T2. Ahora, fíjense que estas tres es cuando los moles permanecen constantes y después va a variar, y una de las variables, temperatura, presión, volumen. ¿Qué pasa cuando solo los moles permanecen constantes? En este caso, fíjense que la constante era aquí de temperatura y moles, dependía de la presión y de los moles, del volumen y de los moles. ¿Qué pasa si solo los moles es lo que permanece constante? Entonces se establece la relación de los tres. Pues la presión depende directamente de la temperatura con la ley de Gay-Lussac e inversamente el volumen con la ley de Boyle. Entonces, si esto se acomoda en una relación, entonces sería presión por volumen sobre temperatura y sería una constante. Y esa constante obviamente solo dependería de los números de moles. Entonces aquí tengo la ecuación combinada. Esta ecuación combinada sustituye o reemplaza en cierta manera a cualquiera de las tres anteriores. Miren, a ver, esto no tenemos que saberlas estas tres fórmulas. Obviamente entender la ley, eso es importante, la relación. Pero cuando me den ecuaciones o quiera ecuaciones, basta con esta de aquí. ¿Por qué? Porque miren aquí, por ejemplo, si yo estoy en un proceso isotérmico, significa que la T1 es igual a la T2. Se simplificarían y me quedaría P1V1 igual a P2V2, la misma de arriba. Si por el contrario lo que permanece constante es la presión, entonces aquí la presión 1 y la presión 2 serían iguales, se simplifican y me da la ecuación de la ley de Boyle, de la ley de Charles. Finalmente, si lo que permanece constante es el volumen, entonces simplificamos el volumen en esta ecuación combinada y me quedaría P1T1 igual que acá, P2T2, la misma. Conclusión, si queremos tener un formulario de la ley de los gases ideales, basta con la ecuación combinada y de ahí ya depende de qué caso tendríamos. ¿Cuándo se utiliza esta fórmula? Importantísimo. La condición para aplicar la ecuación combinada es que los moles permanezcan constantes, ¿no? Eso es fundamental. Si los moles permanecen constantes, yo puedo usar esta relación de presión, ¿ya? Bueno, y otra ecuación que era importante también era la ecuación general o la ecuación de la ley de la ecuación de un gas, la ecuación de estado se conoce, ¿no? Esta de acá, perdón, esta aquí hay un error, es ahí, PBNRT. La ecuación de estado me permite establecer precisamente las condiciones, ¿no? De un gas, o sea, cómo se relacionarían precisamente
4 variables de estado, ¿no? Presión, volumen, temperatura, ¿no es cierto? Y número de moles. Entonces, esta es la ecuación fundamental. Y en esta ecuación fundamental, pues aparece una constante R. Esa constante R tiene el valor de 0,082. Podemos redondearlo ahí, 0,082. ¿De dónde viene ese valor de R? Se ha demostrado que cuando un gas está a una presión, cualquier gas o cualquier mezcla gaseosa que esté a una atmósfera de presión y a una temperatura de 0 grados centígrados, que también eso es lo mismo que 273 Kelvin, ¿recuerdan? ¿No? La temperatura absoluta, del cero absoluto. Entonces, ahí pues se dice que un mol de cualquier gas va a ocupar un volumen de 22,4 litros. ¿Ya? Entonces esto es importante. De ahí es que se denomina condiciones normales. ¿Qué son las condiciones normales? Es cuando el gas o la mezcla gaseosa está a una atmósfera de presión y a 273 Kelvin. ¿Qué significa eso? No, significa, perdón, aquí es, sí, está bien. ¿Qué significa eso? Significa que un mol de cualquier gas ocupa siempre este volumen, 22,4 litros. Ya se puede redondear a 22,4 inclusive esto de acá. De hecho, lo vamos a trabajar ahí. Entonces, es lo que se conoce como el volumen molar. Entonces, tomando en cuenta eso, pues se tiene el valor de la constante R. Listo. Entonces, eso de la densidad también, lo que habíamos visto ya, la densidad es masa sobre volumen y tomando en cuenta de la ecuación de estado que los números de moles es masa sobre peso molecular, metiéndolo esto acá, queda de esta forma y orientándolo a que la densidad es masa sobre volumen, queda esta fórmula. Entonces, esta también va a formar parte del formulario, ¿no? Del formulario en el cual pues vamos a nosotros ahí indicar pues que se tendría, ¿no? Aquí la ecuación de la densidad. Miren, ¿cuáles son las fórmulas que más vamos a usar? Esta ecuación de densidad, donde aquí está la presión por el peso molecular sobre R, la constante R y la temperatura. Ahí está la densidad, ¿no? Otra ecuación que usamos bastante es obviamente la ecuación de estado. La ecuación de estado para un gas ideal, PV-nRT, ¿no? Esta es la otra ecuación que estaríamos usando de manera importante. Y después la otra que estaríamos usando es esta, la ecuación combinada, ¿no? Que de ahí salen las otras de la ley de las leyes de los gases ideales. Entonces tendríamos la ecuación combinada, la ecuación de estado, ¿no? Y la fórmula de densidad. Obviamente las fórmulas del número de moles, de a qué es igual el número de moles, el tema de la densidad, también esas se pueden, obviamente vamos a estar haciendo referencia en los ejercicios, ¿no? Esos también se van a tener ahí. Listo. Ahora, lo último que vimos fue la ley de Dalton, que básicamente lo que nos interesa es esto, de que en una mezcla gaseosa, si se tiene el mismo volumen y la misma temperatura de sus componentes medidos en esas condiciones, la presión total es la suma, ¿no? Aquí. Si yo tengo el gas A, el gas B, ¿no? En el mismo Creo, volumen, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, ¿está escribiendo algo? ¿Perdón? No, ¿Está escribiendo algo? no, no se está viendo. No, no No, se ve cómo. no, solo se ve un Que leyo de pensamos que estaba explicando nomás, pero parece que estaba escribiendo algo. No estaba escribiendo. ¿Pero veían la pantalla? ¿Ven la pantalla? Se ve la Sí, pantalla, pero no era el por lo pulsador. que lo escribe de su mouse, ¿se escuchaba? Ah, ya, A ya. eso no se ve. No. Eso no se veía. Ah, ¿no estaba viéndose esto? Estábamos viendo las diapositivas todavía. Ah, ya. ¿No se veía todo esto de acá? No. No, Ingeniero. ¿Qué pasó? Se colgó esto. Ya, ahora sí. Bueno. Ya, lo que les explicaba era esto precisamente. Mil disculpas.
lo que le explicaba era esto, ¿no? Las tres leyes de los gases ideales, de cómo van variando, las ecuaciones, la ley de Boyle, cómo se estaba dando. Permítame un segundito, voy a conectarme de otra línea. Que anda mi internet también anda mal y mi... ya. Deme un segundo, aquí está. Ya. Voy a conectarme para ver... sí, van a disculpar que justo hoy no... Siempre me conecto desde el celular también para ver lo que están viendo ustedes y así yo hacer el seguimiento. Ya. Ok. Ya más o menos... Ya, ahora sí. Ya, les decía pues que aquí está la ecuación de la ley de Boyle, ¿no? Que es relacionada a la presión con el volumen, cuando era constante la temperatura y el número de moles. P1, B1, P2, B2. La ley de Charles, cuando es un proceso isobárico, porque la presión es constante, la relación es directa entre volumen y temperatura, y esta es la ecuación. Esta pasa a dividir la temperatura, se establece una constante que depende de la presión y los números de moles, y esta es la ecuación. La ley de Gay-Lussac, que es el proceso isocórico, les decía que era volumen constante, me dice que la relación es directa entre temperatura y presión a volumen constante, por supuesto, y también con la misma cantidad de moles. Entonces, pasando esto a dividir, tengo una constante que depende del volumen y el número de moles. Y esta es la ecuación. Yo les decía a ustedes que si yo hago aquí, permanecía constante el número de moles en las tres y después una de las variables de estado que quedaba. ¿Qué pasa si las tres cambian y solo permanece constante el número de moles? Entonces, ahí yo tengo lo que se conoce la ecuación general de los gases. La ecuación, bueno, más que la ecuación general, se conoce como la ecuación combinada. Con ese nombre se maneja mejor. La ecuación, la ecuación combinada. Entonces, esa ecuación combinada establece que la relación es juntando la ley de Boyle con la ley de Gay-Lussac. La presión es inversamente al volumen y directamente a la temperatura. Entonces, están las tres cambiando. Entonces, este volumen pasa a multiplicar, la temperatura pasa a dividir y tengo una constante que todavía depende de la cantidad de los moles. Entonces, para un cambio de estado, tendríamos esta ecuación, les decía, la ecuación combinada. Esta ecuación combinada es importante porque resumen a las tres anteriores. Si les decía, si yo tengo un proceso isotérmico, la ley de Boyle, se simplifica T1 y T2 y queda presión 1, B1, presión 2, B2. Si lo que permanece constante es la presión, un proceso isobárico, simplifico presión 1 y presión 2 y queda B1 sobre T1, B2 sobre T2. Y lo mismo pasa con la ley de Gay-Lussac. Listo. Ahora, esta ecuación o estas tres leyes se utilizan cuando hay un cambio de estado, ¿no? O sea, un número de moles permanece constante durante un cambio de estado. ¿Qué significa eso que es durante un cambio de estado? Es cuando varían algunas de las variables. No significa que pasa a un estado sólido o líquido, no, sigue siendo gas. No se refiere al estado de agregación, sino se refiere al estado de las variables, presión, volumen, temperatura, ¿ya? Entonces, cuando se da eso, pues se ocupa la ecuación combinada, la que estábamos viendo hace rato. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero describir un estado en particular? Entonces utilizo la ecuación de estado de un gas ideal que me dice que la presión por el volumen es igual a nRT. Ya es la ecuación, la PV-nRT. Ahora, ¿cuánto vale esa constante R? Esa constante R pues sale de una condición normal que se llama, que esta condición normal me especifica que cuando yo tengo un gas y una mezcla gaseosa, ya sea más bien la condición es que esté a una atmósfera de presión y a 0 grados centígrados, ¿no? O 273 Kelvin, resulta que un mol de cualquier gas ocupa siempre un volumen de 22,4 litros. Si estos valores los reemplazamos en la ecuación de estado, pues de ahí, y despejamos el R, de ahí sale el valor de R. Entonces, que de aquí en adelante nosotros vamos a usar siempre este valor. El valor de R va a ser igual a
pues 0,082, ¿no? Este sería el valor de la constante R, ¿ya? Y decíamos que otra fórmula importante, o sea, fíjense que hasta aquí las fórmulas que vamos a tener es la ecuación combinada, la ecuación de estado, el valor de R, y después teníamos la ecuación o la fórmula de la densidad de un gas. Si bien es cierto que la densidad es masa sobre volumen, pero tomando en cuenta de la ecuación combinada, de la ecuación de estado, que el número de moles es igual a masa sobre peso molecular, y si este volumen lo pasamos a dividir, resulta que yo tengo masa sobre volumen, y esa masa sobre volumen es densidad. Si despejamos la densidad, pues queda que la densidad es igual a la presión, ¿no? Por el peso molecular sobre R y la temperatura. Y ya tengo la ecuación de la densidad. Y finalmente las otras dos leyes que, ojo, estas otras dos leyes son para exclusivamente para mezclas gaseosas. Entonces, ¿cuáles tenemos para mezclas gaseosas? Son dos. La ley de Dalton, que establece, ¿no? Que se ve mejor acá en esta, aquí. La ley de Dalton, que establece básicamente que la presión total, miren, me dice esta ley precisamente que cuando yo tengo un gas A en un recipiente de volumen B, tengo un gas de un volumen cualquiera, tengo un segundo gas en otro recipiente, pero que tiene el mismo tamaño, el mismo volumen, la misma temperatura. Y si yo agarro estos dos gases, los pongo en uno solo, los mezclo, pero con la condición de que sea el mismo volumen y la misma temperatura, manteniendo el mismo volumen y temperatura, entonces la ley de Dalton especifica que la presión total o de la mezcla es la suma de las presiones parciales. ¿Cuáles son las presiones parciales? Las presiones que tenía cuando él solo estaba ocupando el gas. Esta de acá. ¿Listo? Y de ahí yo puedo demostrar varias formas, ¿no? O sea, cuando esto se tiene, pues se cumple que, por ejemplo, la presión total es la suma, así como también los moles se suman también, ¿no? Se suman también. Y además se cumple, otra cosa que también se cumple ahí, que la presión parcial o la presión de cada componente, esta de acá, es igual también, miren, a la fracción molar, esta de acá. Hola, hola. ¿Me escucha? Se cortó un rato la luz, hubo una pequeña explosión. Estamos en línea, creo, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan, jóvenes? Hola, hola.